ponte hacia aquí, porque está la bandera, así se lo sacan. Buenos días, muchas gracias por asistir a esta convocatoria del Consejo Económico y Social de Castilla y León. Hoy celebramos un seminario muy relevante, llevábamos tiempo preparándolo y permítanme que en primer lugar agradezca al director del Instituto de Cultura Gitana, a Diego Fernández, su presencia aquí en el CES de Castilla y León, su decisión, porque es una entidad de ámbito estatal, de celebrar este importante seminario de expertos en Valladolid, en el Consejo Económico y Social de Castilla y León, sobre un tema que nos pareció fundamental, cómo mejorar la participación política del pueblo gitano, es el título elegido finalmente, y sobre la base de una construcción jurídica, jurídico-constitucional. Habrán visto que el elenco de expertos participantes son expertos en derecho constitucional, la mayor parte. Yo creo que el único que participo, que soy de otra rama del ordenamiento, el derecho del trabajo, es precisamente el presidente del CES, porque Diego Fernández se doctoró, hizo su tesis doctoral ya sobre esta materia. Y dirán ustedes por qué se debe abordar esto, por qué piensa el CES de Castilla y León que debe abordarse esta materia. En primer lugar, porque somos una institución consultiva que ha de preparar propuestas, valoraciones, informes sobre temas que son urgentes, que deben ser abordados desde los poderes públicos, desde el ámbito normativo, económico y social, con diligencia, con prontitud, para poder dar respuestas que son demandadas por la sociedad. Y es indudable que una de las cuestiones pendientes en la articulación de nuestro Estado social y democrático de derecho, de manera plena, es la participación política del pueblo gitano. La cultura gitana es la cultura española. Hay una gran interacción secular que ha determinado muchas de nuestras referencias culturales en la literatura, en el cine, en la pintura, en la escultura, en todas las manifestaciones de la creación artística durante siglos. También debe serlo desde el punto de vista de la participación política. En la propia lengua española hay una presencia, hay una influencia muy importante de la cultura gitana. Hemos valorado mucho lo que está haciendo Diego Fernández. Él es, además de jurista, escritor y un pensador que formula propuestas realmente interesantes. Nos parece muy importante que en este contexto podamos reflexionar, como les decía, con profesores de Derecho Constitucional que han estudiado mucho también esta materia, y poder ofrecer el Consejo Económico y Social de Castilla y León como un lugar de encuentro, como se caracteriza por serlo, y para formular propuestas nuevas, algunas incluso yo creo que especialmente sugerentes, para poder abordar de una vez este asunto. Me va a complacer a continuación ceder la palabra a Diego Fernández, al que le pediría también, si le parece pertinente, que pueda dar unas pinceladas sobre lo que es el Instituto de Cultura Gitana y cuál es la actividad que viene desarrollando desde hace tiempo, con mi agradecimiento nuevamente a él y a todo el equipo del Instituto y naturalmente a los expertos que participan en este encuentro por haber elegido el CES de Castilla y León para celebrar este seminario. Próximamente estoy seguro que va a haber ya propuestas concretas después del debate que hoy se produzca, teniendo en cuenta, y lo dice en su última novela Diego Fernández, que estamos en una situación en la que late el silencio. Cuando late el silencio es el título de su novela, y habiéndola leído tengo la sensación de que ese latido nos tiene que hacer a todos pensar para seguir avanzando en democracia, en libertad y en igualdad efectiva, cumpliendo los mandatos que a los poderes públicos y por tanto también al CES de Castilla y León como institución pública le impone el artículo 9.2 de la Constitución española, de remover cualquier obstáculo que impida que los derechos y libertades sean reales y efectivos a todas las personas. Ese es el objetivo central de la jornada de hoy y le cedo la palabra a Diego Fernández. Gracias. Lacho Dives, nice to Enrique, nice to Menke. Muchas gracias, buenos días. Para mí es un honor estar hoy aquí en Valladolid, en el Consejo Económico Social,
Quiero agradecer en primer lugar a su presidente, el profesor Enrique Cabero, la gentileza de habernos dado la oportunidad de estar en el Consejo Económico Social, que es una institución importante de nuestro país y que creemos que va a abordar un debate absolutamente imprescindible en el desarrollo postconstitucional. Muchas veces pensamos y decimos, quizás sorprenda por qué tenemos que avanzar hacia una respuesta política, jurídico-política del pueblo gitano. Pero, si les soy sincero, creo que la sorpresa no es porque lo abordamos ahora, sino porque no lo hemos abordado hace 40 años. Esa es la sorpresa de que verdaderamente los españoles en conjunto no hayamos hecho un análisis de cómo encajamos, ahora que esa es una palabra que se está utilizando muy habitualmente en el debate político actual, cómo encajamos al pueblo gitano dentro del esquema jurídico-político de nuestro país. Desafortunadamente, como pueblo, los gitanos no hemos tenido las posibilidades de ocupar el espacio que a todos nos corresponde. Creo que yo lo hablaré luego, pero creo que ha habido un error de principio, y es asimilar los derechos culturales con los conceptos territoriales. Y eso en el derecho comparado es un enorme error, porque los gitanos tenemos un territorio que es España en su conjunto. Ese es nuestro territorio, España. Y eso no significa que no tengamos que tener una ubicación política, una visibilidad política en el sistema. Si les soy sincero, el desarrollo postconstitucional ha sido claramente insuficiente. El tratamiento de la cuestión gitana no ha ido más allá de un planteamiento estrictamente asistencial. Es decir, se ha convertido la cuestión gitana en una cuestión asistencial. Y eso no es que lo digamos nosotros, los propios informes de la Comisión de Evaluación del Convenio Marco de Protección de las Minorías Nacionales lo deja claro. España ha avanzado mucho en un planteamiento asistencial, pero ha dejado de lado lo que es el planteamiento del empoderamiento del pueblo gitano. Y eso es algo que hay que corregir. Y cada día que pasa es más injusto. Creo que ese es un eslabón que tenemos que tejer adecuadamente, que además yo creo que también puede ser útil en el debate que se está produciendo en este momento en España. Yo creo que las fuerzas centrífugas que existen en este momento, las que no vamos a debatir, obviamente, pero también requieren que hagamos una visión de conjunto de España. Los gitanos somos españoles, no somos andaluces, ni vascos, ni de Castilla, somos españoles. Como concepto global, vivimos en determinados territorios, pero culturalmente somos españoles. Y esa es una reivindicación que tenemos que hacer. En segundo lugar, quería comentarle que este seminario es un seminario que es el cumplimiento de casi de un sueño. Casi de un sueño. Yo voy a hacerlo públicamente ahora con los profesores que participan de un altísimo nivel del Estado, de universidades muy importantes. No quiero citarlas porque seguro que me voy a olvidar alguna de ellas, pero son las más importantes universidades del Estado. Son catedráticos de Derecho Constitucional, profesores que han hecho trabajos importantísimos. Y para nosotros es el cumplimiento de un sueño porque lo que tengamos que hacer los gitanos no podemos hacerlo solos. No podemos hacerlo solos. Tenemos que buscar las sinergias con la sociedad. Evidentemente hay un debate interno dentro del mundo gitano, pero también hay un debate externo dentro de la sociedad. Y
Claro, la propuesta que vamos a explicar ahora deriva de un congreso muy importante que celebramos, el tercer Congreso de Cultura del Instituto de Cultura Gitana, que es una fundación pública del Ministerio de Cultura, que yo tengo el honor de ser el director, pero bueno, el presidente es el ministro de Cultura evidentemente es una fundación que plantea por primera vez en el mundo el tratamiento de la cultura gitana como algo institucional. Bien, en este contexto hemos celebrado el año pasado en Valencia el tercer Congreso Internacional de Cultura del Instituto de Cultura Gitana, y ahí se abordó por primera vez con un título de la ponencia que se llamaba Romipen Daya Bulnipen, de la identidad de resistencia a la identidad de la construcción. Los gitanos tenemos que pasar de una identidad de resistencia que tiene sentido en unos tiempos de dictadura o de legislaciones represivas, a una identidad mucho más constructiva. Tenemos que aportar nuestra visión de país. Un país maravilloso como es España, con diversidades culturales enormes. No tenemos que tener fotos fijas. España es muy diversa. La diversidad cultural nos hace grandes a los españoles. Somos un ejemplo internacional y por tanto las luces cortas no valen en España. Ese es el primer planteamiento que quiero hacerles. Hay que poner en España, conocer la historia, conocer que las aportaciones culturales han venido a veces de Oriente. Los gitanos somos un pueblo de Oriente en Occidente. Y eso es muy importante en un momento en el que además se produce un desplazamiento en gran medida de poderes económicos y políticos hacia Oriente. Y España tiene un puente muy importante en Europa, porque somos el país de la Unión Europea con todos los mimbres adecuados para poner luz en la cuestión gitana. Ya lo hemos hecho con la creación del propio Instituto de Cultura Gitana, que es puesto como ejemplo de buenas prácticas a nivel internacional. Pues el encontrar una resolución jurídico-constitucional mediante la aprobación de un estatuto político del pueblo gitano, un estatuto cultural del pueblo gitano, en el que se establezca cómo se visibiliza en los diferentes parlamentos, cómo se establece la participación de los gitanos y de las gitanas en las diferentes elecciones. ¿Cómo abordamos? ¿Cuáles son las competencias? ¿Cuáles son los organismos que realmente tendríamos que crear para que se visibilice en una situación de igualdad el pueblo gitano? Porque como jurista quiero finalizar, por supuesto, ahora tanto al profesor Enrique Cabero, a quien le reitero mi agradecimiento en la invitación, pero si quieren formular alguna pregunta, por supuesto, podremos responderla. Pero quiero terminar diciéndoles algo. Mire, estamos en el siglo XXI. La historia hay que conocerla, no hay que odiarla, simplemente hay que conocerla. Hay que conocer lo que ha ocurrido con el pueblo gitano. Pero tenemos que mirar al futuro. Tenemos que mirar al futuro con esperanza, con ilusión. España es nuestro país. Es nuestro país. Y sabemos además, los que hemos tenido la oportunidad de viajar continuamente, que la cultura española en gran medida tiene aportaciones culturales gitanas. En el Instituto de Cultura Gitana, el lema fundacional del Instituto de Cultura Gitana es España también es gitana. Y en el Congreso de Valencia hemos acuñado un segundo lema fundacional que también es muy importante. Decimos, España también es gitana, la democracia también es gitana. Ese es el mensaje que tenemos que hacer de cara al futuro. Creemos que este seminario, que es un seminario histórico y por tanto estamos en un sitio que también tiene unas connotaciones institucionales muy importantes. Ahora hablaba con el profesor Cabero sobre los espacios de esta
ciudad de leyenda, que es Valladolid, y de esta tierra maravillosa que es Castilla-León. Permítanme que me despida, pues, por supuesto, asumiendo las preguntas que quieran formular, con el saludo tradicional del pueblo gitano, que es un sistema de valores en sí mismo. Lo diré en romaní y luego lo diré en español. Sastipen, teimestipen, salud y libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Estamos a su disposición. Gracias. Ustedes van a analizar esta mañana, bueno, pues cómo aumentar esa participación, ¿no?, en el mundo de la política del pueblo gitano. No sé si nos puede concretar así, para hacernos una pequeña idea, cuáles son las principales barreras que se están encontrando ahora mismo en la situación actual. Bueno, vamos a ver, la principal barrera en el tema que vamos a abordar es que no se ha abordado nunca. Esa es la principal barrera, es decir, aquí no vamos a hacer un análisis sobre cuestiones asistenciales o de programas asistenciales, es decir, el principal planteamiento es que, en nuestra opinión, lo que existe a nivel global es un silencio sobre cuáles son los sistemas, cuáles son las posibilidades sobre la participación política real del pueblo gitano. Esa es la principal barrera. En nuestra opinión, eso es un antigitanismo institucional, que no es que exista en España, existe en toda Europa, es decir, que no es una cuestión estrictamente, quizás España sea el país precisamente que tiene la capacidad de abordar este debate, ¿no? O sea que yo me siento muy orgulloso de mi país porque, fíjense, estamos el Instituto de Cultura Gitana, que es una institución pública del Ministerio de Cultura, en un espacio con profesores universitarios. Esto no es posible abordarlo en otros países, por tanto, es maravilloso que podamos hacerlo en España, pero la realidad es que en el desarrollo postconstitucional el pueblo gitano se ha situado fuera como pueblo, me refiero, evidentemente, nos han situado fuera del contexto. No hay un reconocimiento político real del pueblo gitano, no hay un marco legislativo adecuado. Es decir, una de las propuestas que evidentemente vamos a hacer es que, en nuestra opinión, en la opinión del Congreso de Valencia del año pasado, creemos que lo que hay que hacer es aprobar un estatuto de autonomía cultural del pueblo gitano en el que se establezca un marco competencial y una serie de organismos que lideren cuáles son los planteamientos políticos del pueblo gitano. Esa es la propuesta que hacemos, ¿no? En ese sentido, hay muchas... Los constitucionalistas siempre, el derecho constitucional es también un derecho constructivo. Es decir, hay vías, hay fórmulas que vamos a debatir hoy, que evidentemente el Congreso de Valencia también las abordó, están publicadas incluso dentro de nuestra revista Cuadernos Gitanos, todas las propuestas que hacemos, que ahora vamos a debatir con constitucionalistas para enriquecerlas, porque no se puede hacer solo un debate interno dentro del mundo gitano, hay que hacerlo con ilusión por parte de todos, creando puentes. El Instituto de Cultura Gitana tiene dos grandes pilastras, y las dos son importantes, y las dos se sustentan una a las otras. Una pilastra es un planteamiento cultural, estrictamente cultural, del conocimiento de la romanipen, de la historia, de la antropología, de la sociología, de la lingüística, de los cuentos tradicionales gitanos, la romanipen. Eso es fundamental. Y la otra, evidentemente, es que sobre esa base tenemos que construir una respuesta política, porque no nos valdría para nada establecer un gran debate cultural si al mismo tiempo no se tienen las herramientas adecuadas para proyectarlas. Piensen, por ejemplo, les daré un ejemplo para que se me entienda. No existe una sola universidad en España que imparta filología romaní, lo cual lo determina todo. Es decir, aquí hay todas las universidades, todos los idiomas, pero no hay ninguna universidad en España que imparta filología romaní. Los convenios que hace el Instituto de Cultura Gitana con diferentes universidades van en esta línea, que son fundamentales, ¿no? Desafortunadamente, piensen que todas las infraestructuras culturales que tenemos que hacer están por hacer.
Todas están por hacer. Aún no hemos conseguido realizar el Museo de la Cultura Gitana, que es uno de los grandes retos que hay que hacer, el Centro de Documentación del Pueblo Gitano, que es otra infraestructura que hay que hacer, museos del flamenco, el Museo de Helios. Todo eso son infraestructuras que tenemos que desarrollar, porque esa es en realidad la cuestión gitana. Evidentemente, también hay que trabajar en la cuestión de la pobreza y la marginalidad, por supuesto, pero para los gitanos y para los no gitanos, para todo el mundo, porque los que tenemos esas sensibilidades tenemos que hacerlo. Por tanto, la principal barrera es que carecemos de instrumentos jurídico-políticos que permitan otear el horizonte. Ese es el planteamiento. Y además no se han abordado en el desarrollo postconstitucional que sinceramente los que ya somos un poco mayores creíamos cuando elaborábamos la Constitución que se iban a producir. Por tanto, eso ha generado una frustración enorme dentro del pueblo gitano. ¿Más preguntas? Pues muchas gracias nuevamente, muchas gracias Diego, porque creo que has hecho una explicación condensada extraordinaria de lo que vamos a tratar hoy, y gracias de nuevo por estar aquí en el Consejo Económico y Social de Castilla y León abordando este asunto tan relevante, tan importante para nuestro desarrollo constitucional. Muchísimas gracias y gracias a todos y todas por estar aquí. Gracias.